Gopijana Balava, Vidhi Vadadadi, Yashodanandana, Rajajana Ranjana, Yashodanandana, Rajajana Ranjana, Jamuna Tira, Vanachari, Jamuna Tira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balava Girivardhari Gopijana Balava Girivardhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Varachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajana Randina Yashodanandana Rajajana Randina Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai. Bueno, buenas noches. Feliz Día del Trabajador para todos. Acá en Latinoamérica creo que se- es un beneficio tener trabajo todos los días y es muy importante porque, como dice en el Bhagavad Gita, el hombre no puede solamente meditar, sino continuamente tiene que hacer algún trabajo, porque si no el estado físico se deteriora. Y creo que hoy en algunas partes del mundo se festeja eso, el Día del Trabajador. Así que bienvenido y muchas gracias, Chitra Prabhu, por aceptar el Día del Trabajador. Así que, qué mejor con el Bhagavad Gita en mano, capítulo 16, que realmente me había confundido. Pensaba que ya estábamos en el 16, ya lo habíamos pasado y en el 17. Después me fijé, digo yo, no puede ser, no puede ser. Y como uno es porfiado, dice, no, no puede ser, no puede ser, no. Es así. Así que mil disculpas. Y bueno, estamos en el capítulo 16 y somos todo oídos. Muchas gracias por estar, Chitra. Bueno, primero, reverencias a Dhenupal Prabhu y a la familia que siempre organizan estos encuentros. Reverencias a los Vaishnavas que están presentes de manera directa y también saludos para todos los Vaishnavas que van a estar presentes de manera diferida. Bueno, recién hablaba Prabhu de Nopal del tema de la equivocación del capítulo. El tema es que están con tanto servicio para tantos lugares, bueno, que es lógico que algo se pase por ahí, o sea que es completamente comprensible. Bueno, en primer lugar, permítanme hacer un mangala charana. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Hanumat Prasak Swami Tramine, Omagyana Timiranda Sayanangena, Delakaya Shak Chulumritam Nina, Tashmai Shri Gurave Namaha.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a abordar el estudio del capítulo 16 del Bhagavad Gita, tal como es, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Pero siguiendo la lógica y la estructura de nuestros encuentros, en primer lugar, vamos a hacer un repaso muy sintético y muy breve por el capítulo anterior, el número 15. En el capítulo 15, Krishna establecía un símil entre la estructura del mundo material en el que habitamos las almas condicionadas y la forma de un árbol baniano que tiene toda una complejidad muy, muy importante. Ahora, aquellas almas que estamos apegadas al disfrute dentro de este mundo material que se asemeja a un árbol baniano, estamos constantemente dentro del ciclo del nacimiento y la muerte, lo que llamamos reencarnación. Pero técnicamente esa reencarnación no es infinita, esa reencarnación puede ser de alguna manera superada mediante la práctica del yoga y en particular del bhakti yoga. Y no podemos ocuparnos en revivir la relación con Krishna si no sabemos quién es Él. Y por eso es que Krishna mismo describe en el capítulo 15 algunas de sus opulencias y manifestaciones relevantes. Y también se explica que hay seres falibles, infalibles, y que Krishna está incluso más allá de ambas categorías. Y quien conoce a Krishna y lo sirve, alcanzó la parte más confidencial del conocimiento védico. Evidentemente, esta es una síntesis muy comprimida. Quien quisiera ampliar la información de este capítulo, entonces está invitado a ver el video de la clase anterior. Con esta estructura ya armada, vamos a analizar algunos puntos importantes de los núcleos temáticos del capítulo 16, la naturaleza divina y la demoníaca, y al final de ese análisis vamos a compartir unas conclusiones y va a haber espacios para preguntas. Bien, como sabemos, el Bhagavad Gita, tal como es parte del Mahabharata, tiene 18 capítulos, 700 textos, hay 3 niveles de diálogo, pero el más importante se da entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Y específicamente en este capítulo 16, Krishna comienza describiendo ante su primo Arjuna, que a principios del capítulo 2 elige voluntariamente volverse discípulo y aceptar a Krishna como maestro. Krishna mismo está describiendo ante Arjuna un conjunto de cualidades de carácter, un conjunto de virtudes de aquellas personas que poseen naturaleza divina y se describen del Shloka 1 al 3 del capítulo 16, donde se afirma: la suprema personalidad de Dios dijo, la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo de conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarle defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y el ansia de honor. Todas esas son cualidades trascendentales que pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Hoy pareciera que en el mundo material, de alguna manera, las personas que tienen todas las cualidades opuestas a esto son las que se vuelven más resaltantes, las que más se destacan, esas personas que siempre son competitivas, apegadas a lo material, aquellas que están envidiosas unas de otras, aquellas que están dispuestas a romper con todo tipo de valores morales con tal de alcanzar sus metas materiales. Pero sin embargo, uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cómo es posible que personas que no poseen naturaleza divina en este mundo logran posiciones tan avanzadas, logran ser personas tan destacadas? Pero evidentemente ese tipo de cualidades no divinas llevan a la degradación. O sea, el punto es que a la larga,
En realidad, solamente las cualidades divinas, como explica Krishna en el texto 5, son las que llevan a la liberación. Entonces, todo aquello opuesto a la valentía, a la purificación de la propia existencia, al cultivo de conocimiento, la caridad, la mansedumbre, la modestia, todo lo opuesto a las cualidades divinas, a lo único que conducen, a pesar de que en los tiempos actuales de Kali Yuga sean cualidades tan resaltantes entre la gente que no se dedica a la vida espiritual y que dentro del mundo material ocupan posiciones prestigiosas y de relevancia, esas cualidades no divinas solamente conducen al cautiverio. Entonces, una persona reflexiva tiene que entender que solo las cualidades divinas conducen a la perfección espiritual, conducen a salir del ciclo del nacimiento y la muerte. Son las cualidades divinas, lo que Krishna explica en el capítulo 16, texto 5, que conducen a la liberación. Y de ahí la importancia de que podamos cultivar dichas cualidades. Entonces, una vez que Krishna, en este capítulo 16, comienza en los shlokas del 1 al 3, describiendo las cualidades divinas, y en el texto 5, explicando el resultado de cultivar cualidades divinas, en los textos del 4 en adelante, Krishna va a describir las cualidades que no son divinas, es decir, las cualidades asúricas, lo que puede ser traducido como cualidades demoníacas. Son muchísimas, es muy extensa toda esa descripción, no voy a poder abarcar todo en el encuentro de hoy, pero sí voy a nombrar algunas de esas cualidades no divinas principales, como son en el texto 4 el orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza, la ignorancia. En el texto 7 la incapacidad para poder distinguir entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, la falta de limpieza, la falta de buen comportamiento, la falta de veracidad. Otro punto importante en el texto, quien posee cualidades demoníacas dice que este mundo es irreal, que no existe ningún fundamento, el ateísmo, el hecho de afirmar que no existe ningún Dios que controle el universo. Entonces, este tipo de personas que tienen cualidades demoníacas llevan a cabo actividades con las que se degradan a sí mismos y además también llevan a cabo actividades que son perjudiciales para el resto de la humanidad. Y específicamente Krishna dice que quien posee cualidades demoníacas tiene poca inteligencia, se dedica a obras que son perjudiciales y horribles y que están destinadas a destruir el mundo. Entonces, según el texto 10, las personas que tienen cualidades demoníacas tienen una lujuria insaciable, están absortos en la vanidad del orgullo, están siempre absortos en el prestigio falso y se dedican a todo tipo de trabajos que son degradados, que son destructivos, y Krishna también los describe como trabajos sucios, porque esa gente está atraída a lo temporal. ¿Por qué? Porque según el texto 11 y 12, quien no posee cualidades divinas, obviamente no posee conocimiento trascendental, obviamente está lleno de ego falso, y cree que la única meta de la vida es satisfacer los sentidos materiales. Ahora bien, en el texto 5, el capítulo 16, Krishna decía que las cualidades divinas conducían a la perfección espiritual, conducían a salir del ciclo del nacimiento y la muerte, conducían a la liberación. Y aunque hoy en día en las redes sociales o en los medios masivos de comunicación no son las personas con cualidades divinas las más populares, sino sobre todo aquellas que tienen cualidades demoníacas, son las que son noticias, son las que son resaltantes, las que están llenas de codicia, de ambición, que están dispuestas a romper cualquier tipo de norma moral, que están dispuestas a romper cualquier tipo de norma legal, que están dispuestas a romper cualquier tipo de norma espiritual con tal de poder complacer los sentidos bajo la idea de que son el cuerpo material. En el texto 11 y 12, Krishna dice que esas personas que no tienen cualidades divinas, sino que poseen cualidades demoníacas, aunque en la sociedad de hoy en día sean resaltantes o destacadas, o los medios hablen de ellos, o se los entreviste, o incluso si se toman las palabras de estas personas como lo autorizado o lo correcto,
En realidad esta gente, explica el texto 11 y 12, constante y plenamente y en todo momento están llenos de una ansiedad mental que afirma el texto 11-12, es inconmensurable. O sea, mientras que la persona que tiene cualidades divinas, como valentía, purificación de la propia existencia, estudio del conocimiento védico, práctica de la vida espiritual, gradualmente trasciende lo material y se libera del nacimiento y la muerte. La persona que tiene cualidades demoníacas se enreda cada vez más en la existencia material. Y mientras está en la existencia material, nunca tiene serenidad interior, nunca tiene paz, constantemente padece ansiedad en su mente, constantemente padece agitación en su mente, constantemente sufren lamentación en el plano mental, porque están atados por una red de cientos de miles de deseos y están absortos en la lujuria y en la ira, y son capaces de, con tal de aumentar su prestigio social, con tal de aumentar su posición económica, con tal de aumentar su relevancia dentro del ámbito en que se mueven, están dispuestos a cometer cualquier tipo de acción abominable y adoptar todo tipo de medios ilícitos para adquirir dinero, en definitiva, para complacer los sentidos. Y Krishna explica en el Bhagavad Gita que esta gente de mentalidad demoníaca está dispuesta a romper cualquier tipo de norma moral, cualquier tipo de ley política, cualquier tipo de principio de vida espiritual, con tal de poder cumplir con sus proyectos materiales para la complacencia de los sentidos. El texto 13 al 15 dice Krishna, la persona demoníaca piensa así, hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mío ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel era mi enemigo y lo he matado, y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todo, yo soy el disfrutador, yo soy perfecto, poderoso y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso como yo y feliz como yo. Y voy a celebrar algunos sacrificios, dar algo de caridad y así me regocijaré. O sea, que la persona demoníaca no solamente está dispuesta a romper normas éticas, sino que está dispuesta incluso a matar a su propia competencia. Están dispuestos a aniquilar todo tipo de resistencia a sus proyectos de avance material. Y el texto 16 explica esto clarísimo y repito este punto. Hoy en día no están de moda las personas con cualidades divinas. Sin embargo, el cultivo de cualidades divinas es lo que mejor resultado da, porque conduce a la liberación. Hoy, en la sociedad actual, en Argentina y en el mundo, se habla y se sigue en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación a gente espiritualmente ignorante, llena de cualidades demoníacas, que están dispuestas a hacer cualquier tipo de actividad, por villana, por vil, por degradada que sea, con tal de obtener un poco de placer para sus sentidos. Y además de que no tienen paz en su vida, además de que están siempre en ansiedad, se explica en el texto 16 que se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y en definitiva este tipo de gente cae al infierno. Eso es lo que le espera a la persona con cualidades demoníacas. Entonces, una característica es que estos demonios siempre están envidiosos de la suprema personalidad de Dios. Y obviamente, si a veces practican algún tipo externo de espiritualidad, es una pseudo religiosidad. Es algún tipo de invención mental, sentimental, para poder de alguna manera acrecentar su orgullo, para poder aumentar su vanidad, pero técnicamente, por su ignorancia y por sus cualidades demoníacas, blasfeman contra la religión verdadera. Entonces, estos hombres que son envidiosos, dice el texto 19, y son malvados, y que son los más bajos de todos, explica Krishna, yo los lanzo perpetuamente al océano de la existencia material en varias especies de vida demoníaca. Y en definitiva, en el texto 20, dice, naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí, y gradualmente ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia
más abominables que existen. Ahora bien, este capítulo comienza cuando Krishna describe las cualidades divinas ante Arjuna. Y además de describirlas, Krishna explica el resultado de cultivarlas. Pues si uno posee cualidades divinas, uno alcanza la liberación. Luego Krishna explica detenidamente cuáles son las cualidades de carácter de las personas de naturaleza demoníaca y también explica el resultado. Durante la vida están llenos de ansiedad, llenos de lamentación, se degradan, caen al infierno, reencarnan y cada vez descienden más y más y más en especies de vida en las que ni siquiera pueden recordar a la suprema personalidad de Dios. Entonces, en el texto 21 hay un punto muy importante que explica qué lleva al alma a degradarse, qué lleva a que uno quede atrapado sucesivamente en cuerpos materiales y qué lleva a que gradualmente se incremente nuestro dolor en la vida material, existencia tras existencia. Entonces, texto 21, hay tres puertas que conducen a ese infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Y todo hombre cuerdo debe abandonarlas porque ellas llevan a la degradación del alma. Entonces, evidentemente, la persona de cualidades divinas se eleva y la persona de cualidades demoníacas se degrada a una vida que acá técnicamente se describe como infernal. ¿Y qué lleva a esa vida infernal? El deseo constante de disfrute material, al cual llamamos lujuria. A veces tradicionalmente en la cultura occidental se asocia la lujuria al deseo de disfrute sexual, pero eso es nada más que un tipo de lujuria. Para nosotros, los estudiosos del Bhagavad Gita tal como es, tenemos una definición de lujuria mucho más amplia, que es el deseo de poner en contacto los sentidos con los objetos de los sentidos para obtener goce material. O sea que la lujuria no queda restringida únicamente al acto sexual, ilícito, ¿sí? Porque el acto sexual en sí es algo divino cuando se utiliza para la procreación. ¿Sí? Krishna dice en el Bhagavad Gita que él es el sexo que se ejecuta bajo los principios del Dharma en busca de la procreación. Pero la lujuria es mucho más que sexo ilícito. Es el deseo constante de exprimir el placer sensorial por todos los medios. ¿Y qué es lo que sucede? Que como la lujuria nunca se satisface, porque la lujuria es como tener un incendio y querer apagarlo con un combustible, como nafta o algo así. Entonces, como la lujuria nunca se satisface, uno se vuelve cada vez más codicioso porque no encuentra el placer que está buscando, y como esa lujuria y esa codicia constantemente no nos dan eh, el placer real que estamos buscando, en uno surge la ira. Entonces, estas triple cualidades negativas, lujuria, ira y codicia, son fuente de todo tipo de actividades degradadas y nos llevan a que finalmente descendamos a existencias infernales. Ahora bien, Krishna abre este capítulo 16 explicando las cualidades divinas. Krishna le dice a Arjuna que las cualidades divinas llevan a la liberación. Luego Krishna describe las cualidades demoníacas y explica que éstas conducen a la degradación e incluso a la vida infernal. Y Krishna nos pone en guardia dotándonos del conocimiento para entender cuáles son las actividades o las cualidades que conducen a esta vida degradada o infernal. La lujuria, la ira y la codicia. Pero este capítulo no queda solamente una descripción negativa, sino que también Krishna explica la importancia de poder trascender esas puertas que conducen al infierno. O sea, Krishna nos da la metodología para poder liberarnos de la mentalidad degradada. Krishna nos da la metodología para poder liberarnos de las actividades que son nocivas. Y no solamente Krishna describe las cualidades demoníacas y explica que degradan y explican que hay tres puertas que conducen al infierno, sino que Krishna nos explica cómo poder revertir ese proceso en función de que cada una de nosotras, las almas espirituales, podemos alcanzar la máxima perfección. Entonces, el punto es que se afirma en el texto 24 que mediante el hecho de seguir las reglas y regulaciones de las yastras, de las escrituras, uno debe entender qué es el deber y qué no lo es, y tras adquirir el conocimiento yástrico y comprender claramente qué nos degrada y comprender claramente qué nos eleva,
poner en práctica las reglas y regulaciones para que podamos gradualmente elevarnos en la vida espiritual. La estructura de este capítulo es clarísima. La estructura de este capítulo deja muy claro qué cualidades son divinas, qué resultados se obtiene de cultivarlas, qué cualidades son demoníacas, qué resultados se obtiene de cultivarlas, cómo uno se degrada en la vida demoníaca por la ira, la lujuria y la codicia, pero a su vez también Krishna nos da el proceso para trascender la ignorancia, el ego falso, la envidia, la ira, el ateísmo, es decir, acceder al conocimiento de las yastras. Entender a partir de las yastras con una clara visión filosófica qué actividades enriedan al alma en el nacimiento y la muerte. Y entender a partir de la lectura de las yastras con una clara visión filosófica qué actividades liberan al alma del mundo material. Pero ese conocimiento no debe quedar únicamente en teoría, sino que Krishna dice que de manera gradual uno tiene que poner en práctica las reglas y regulaciones para poder avanzar en la vida espiritual. El solo conocimiento yástrico es información. En realidad, cuando uno posee verdadero conocimiento en las yastras, hay transformación del carácter. Es decir, Srila Prabhupada dice que el estudio de los Vedas no es para el especulador de butaca, el estudio de los Vedas es para la transformación de nuestro carácter. Y aquí Krishna expone cualidades de carácter que denomina como divinas, la valentía, la austeridad y tantas otras. Entonces, si practicamos Bhakti Yoga con sinceridad, siguiendo las reglas y regulaciones, vamos a adquirir esas cualidades divinas. Pero cuidado, si mediante la práctica del Bhakti podemos superar nuestra condición inicial y elevarnos a la adquisición de cualidades divinas, tenemos que ser muy cuidadosos y no volvernos arrogantes ni creernos superiores. O sea, técnicamente, como explica el capítulo 8 del Bhagavad Gita, tenemos que entender que Krishna es la fuente de todas las buenas cualidades, que Krishna es la fuerza del fuerte, que Krishna es la inteligencia del inteligente, que Krishna es la habilidad del hombre. Incluso cuando desarrollamos buenas cualidades por la práctica del Bhakti Yoga, tenemos que entender que nos estamos adornando con plumas prestadas, que Krishna es la fuente de todas nuestras buenas cualidades. Y en vez de envanecernos y volvernos arrogantes por las virtudes que a veces otros Vaishnavas glorifican en nosotros, porque a veces los devotos nos dicen, qué buena cualidad que tenés Prabhu, qué buena cualidad que tenés Mataji, qué determinado que sos, qué yástrico que sos, qué voluntad que tenés siempre para hacer servicio, qué lindo vayan, qué buena clase, qué buen prasadam, qué buena distribución de libros. Bueno, aunque podamos tener esas cualidades por la práctica del Bhakti Yoga, internamente tenemos que reconocer a la fuente de esas cualidades que es Krishna. Entonces, el Bhakti Yoga y el desarrollo de cualidades divinas es mucho más fluido y mucho más potente cuando tenemos buenas compañías, lo que técnicamente Prabhupada denominaba asociación entre Vaishnavas. Entonces, incluso entre Vaishnavas tenemos que ser inteligentes, incluso entre Vaishnavas tenemos que evitar las relaciones que nos puedan degradar o impedir nuestro avance, porque no todos los Vaishnavas están situados en el mismo nivel de vida espiritual. Es decir, entre Vaishnavas, como explica Rupa Goswami en el Néctar de la Instrucción, mentalmente, tenemos que ser respetuosos con toda persona que esté dedicándose a la vida espiritual. Mentalmente hay que ser sumamente respetuoso con todo aquel que esté avanzando en su vida espiritual. Pero externamente tenemos que ser selectivos. Externamente tenemos que saber ser cuidadosos para poder contar con las mejores compañías que nos permitan entusiasmarnos en la práctica de la vida espiritual. Y así vamos a adquirir por la práctica del Bhakti Yoga, en medio de la asociación Vaishnava, cualidades divinas que nos van a liberar, pero que además también, acá hay un punto importante, no solamente a nivel individual y a nivel del resultado que uno puede obtener por cultivar cualidades divinas. Nosotros no somos individualistas,
formamos parte de un movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, si uno cultiva cualidades divinas por la práctica del bhakti, con asociación de Vaishnavas sinceros, obviamente no nos volvemos arrogantes ni orgullosos, glorificamos internamente a Krishna por ser la fuente de esas cualidades, pero esas cualidades no solamente benefician al practicante de yoga a nivel individual, sino que también son cualidades que benefician a la sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Porque si cada uno de los miembros de ISKCON cultiva esas cualidades, va a haber mucha mejor calidad de conciencia dentro de nuestra institución y va a haber mucha mejor calidad de relacionamientos dentro de nuestra institución. En estos más de 30 años que me dedico a la práctica del Bhakti dentro de ISKCON, nunca conocí a nadie que se vaya al movimiento por enojarse con Krishna, por que le haya resultado desagradable el canto del Maha Mantra Hare Krishna o el Prasadam. Muchas veces hay personas que se distancian de nuestra institución por el problema de fallas en el relacionamiento entre devotos. Entonces, nadie se va porque Krishna no sea atractivo. Nadie se va porque el cantar Hare Krishna no es feliz. Nadie se va porque el Prasadam no le gusta. Pero a veces sucede que cuando los devotos no son muy avanzados, comienzan a manifestar algunas anartas en el relacionamiento y chocan entre sí, y a veces hace que algunos no puedan mantenerse dentro de ISKCON por esta incompatibilidad con otros devotos, con esa incompatibilidad de carácter. Entonces, el hecho de cultivar cualidades divinas no solo permite la liberación de uno como individuo en la vida espiritual, sino que también permite el desarrollo de una mucho mejor atmósfera de servicio dentro de ISKCON y una mucho mejor calidad de relacionamiento entre Vaishnavas. Y ese punto es muy, muy importante. Entonces, tenemos que entender que la ira, la lujuria y la codicia nos atan, ¿sí? Está describiendo este capítulo del Bhagavad Gita específicamente, porque son antivirtudes, porque son elementos que nos degradan. Y el punto es que hay un antídoto. El punto es que hay una posibilidad de salirnos del influjo de estas puertas que conducen al infierno, que son la ira, la codicia y la lujuria. Y técnicamente es la lectura, el estudio y la práctica del conocimiento que encontramos en las yastras. Entonces, en este punto quiero hacer énfasis. Cuando un Vaishnava lee las yastras, pero no tiene cualidades divinas, solamente cuenta con una información intelectual del proceso. Es una información intelectual de nuestra filosofía. Pero como vimos en el capítulo 13 del Bhagavad Gita, en los textos del 8 al 12, Krishna dice que conocimiento no es información. Conocimiento son cualidades de carácter que comienzan por amanituam, la humildad. Entonces, si uno estudió todos los textos o yastras que contamos en ISKCON, pero mantiene malas cualidades de carácter, está en el plano de la información intelectual, pero no está en el plano del conocimiento trascendental, porque el conocimiento no es para el especulador, para la recreación del especulador de butaca. El conocimiento trascendental se puede, de alguna manera, percibir la asimilación del conocimiento trascendental en un Vaishnava en cuanto a su transformación del carácter, en cuanto a que presenta un carácter humilde, austero, determinado, que purifica su propia existencia, que tiene devoción pura y constante por Krishna, que acepta la importancia de la autorrealización y que ha desarrollado amor puro por Krishna. Entonces, el estudio de las yastras y la práctica de las yastras permite que trascendamos las cualidades negativas de carácter y que cultivemos las cualidades más elevadas y que constantemente estemos determinados en la práctica del bhakti, porque sabemos que la autorrealización es la meta de la vida humana. Y por eso el conocimiento yástrico nos da de alguna manera una claridad filosófica en aspectos metafísicos, antropológicos, nociológicos,
políticos, pero también éticos. Entonces, sabemos por el estudio de las yastras que hay dos tipos de reglas y regulaciones. Hay reglas y regulaciones negativas y reglas y regulaciones positivas. Nuestras reglas y regulaciones negativas son lo que llamamos principios regulativos. No comer carne, huevo, pescado, ni intoxicación, ni juego de azar, ni sexo ilícito. Todo eso hay que evitarlo porque es un freno en la vida espiritual. Y los principios regulativos positivos tienen que ver con cantar 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna y todas las prácticas de sadhana y de servicio que ejecutamos día a día. Y gradualmente, si tenemos algunas cualidades negativas de carácter, por la práctica del bhakti, siguiendo los principios regulativos negativos y los principios regulativos positivos, mediante la práctica del bhakti en compañía del maestro espiritual y de los Vaishnavas, entonces vamos a trascender las cualidades negativas, vamos a adquirir cualidades divinas, vamos a poder relacionarnos mejor con otros Vaishnavas a nivel institucional dentro del movimiento de Sankirtan y además, por lo que dice Krishna en este capítulo del Bhagavad Gita, tenemos garantizado salir del enredo de este árbol baniano que tiene ramas hacia abajo y raíces hacia arriba. Vamos a cortar con el ciclo de la reencarnación y alcanzar la liberación. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias de Srila Prabhupada y de los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, si tienen comentarios o preguntas, este es el momento. Muchas gracias. Humada se hizo cara. ¿Qué pregunta? Hare Krishna, reverencias para todos. Sí, estaba tratando de entrar en la clase, en la lectura, y mientras escuchaba todas las cualidades, la naturaleza divina, decía, ay, caray, creo que estoy lejos, pero cuando comenzó a hablar de las características demoníacas, dije, ahí estoy, ahí sí me identifico, ¿no? Pero igual, o sea, uno puede tener cualidades divinas y demoníacas porque realmente las tenemos, viven con nosotros, pero es lo que uno quiere eh, como potencializar o sacar, ¿no? Para poder ocuparlo. Igual también si uno tiene alguna tendencia demoníaca, pero la puede, ¿cómo se puede decir? Purificar o ocupar. ¿Alguna cualidad demoníaca se puede usar para el servicio devocional? Yo sé que hay demonios que han sido devotos puros. Por ejemplo, Prahlad Maharaj nació de Hiranyakashipu y era un devoto puro. Bali Maharaj pudo complacer a Vamanadeva. Pero no sé si hay cualidades demoníacas en sí que pueden complacer a la suprema personalidad de Dios. Es una buena pregunta y tendré que analizarlo en profundidad. Claro. Pero Vitrasura. Ajá, Vitrasura. sí, pero también el hijo de, por decir, de Bhima que tuvo con la Rakshasa, ¿cómo se llamaba? Gatoshaka, algo así, ¿no? Pero, Gatakach. Katokach. ajá, igual, o sea, por naturaleza de la madre tenía sus tendencias demoníacas y por el padre era divino, ¿no? Pero él peleó a favor del bando de los Pándavas. sí, Igual, o una, sea, una de las, una de las cualidades demoníacas que sí se podría usar al servicio de Krishna es la ira. Es la ira que uno podría manifestar cuando alguien ofende a los Vaishnavas o a Krishna. O sea que la ira sí. De hecho, eso lo explica Prabhupada en el Néctar de la Instrucción cuando habla del ejemplo de Hanuman, que Hanuman usó la ira yendo hasta Lanka para destruir la ciudad de Lanka porque Ravan había raptado a Madrecita. Entonces, la ira que yo sepa sí, pero lo que nunca se puede usar en servicio devocional es la envidia. Aunque yo encontré en las gopis un ejemplo de envidia. Porque cuando Krishna toca la flauta en Brindavan, se le acercan los pavos reales, se explica que las vacas dejan de pastar y levantan las orejas para atrapar el néctar del sonido de la flauta de Krishna, y dice que las ciervas o los venados, macho y hembra, eh, quedan cautivados por el sonido de la flauta de Krishna. Y como que las gopis sienten envidia de esas ciervas o de esas
de esos venados, porque ellas pueden glorificar a Krishna junto con sus maridos, mientras que los maridos de las gopis no están muy felices de que ellas se reúnan con Krishna en solitario. Y ahí dice que las gopis sienten envidia de esos animales que macho y hembra en pareja pueden servir a Krishna mientras que ellas no. Pero bueno, hablamos de algo sumamente elevado que no es material y que nada tiene que ver con las cualidades demoníacas que se describen acá. Claro, yo también pensé en la ira, pero la ira, o sea, no sería como una cualidad demoníaca, sino una cualidad que se necesita para decir Arjuna necesitaba ira para pelear, o sea, pasión para pelear, ¿no? O sea, cada cosa si se utiliza con una conciencia adecuada, no estoy diciendo que las cualidades divinas, al contrario, digo, demoníacas, dificultan el proceso, ¿no? Porque, o sea, si uno tiene más tendencia demoníaca, pero quiere hacer vida espiritual, entonces como que, uff, me cuesta algo, ¿no? Pero cuando uno tiene más tendencia a lo divino, entonces también facilita la vida espiritual. Pero ciertas cosas usadas adecuadamente, eh, o sea, estaría bien, ¿no? Que se necesita. Sí, vamos, respondemos esto y después vamos con la pregunta de Yamastami Prabhu. A ver, acá hay un problema. Nosotros no somos individuos aislados, sino que formamos parte de un movimiento de Sankirtan. Y las cualidades demoníacas, el problema que tienen es que no permiten de alguna manera prosperar ningún proyecto congregacional. Y voy a darles un ejemplo, voy a darles un ejemplo. Explica el octavo canto del Bhagavatam que había una época en que el universo estaba muy empobrecido y que no estaban ni siquiera los recursos para hacer sacrificios védicos. Los semidioses estaban débiles y habían sido maldecidos por Durvasa Muni, y cuando fueron a una guerra con los demonios los vencieron, y muchos semidioses murieron y algunos quedaron heridos. Entonces los semidioses fueron a ver a Brahma, y junto con Brahma fueron a la orilla del océano de leche, ofrecieron oraciones al señor Vishnu. Al principio el señor Vishnu se manifestó ante ellos y no lo podían ver porque era tal la luz que emitía el cuerpo de Vishnu que los enceguecía, y cuando pudieron realmente ver a Vishnu le volvieron a ofrecer nuevamente oraciones, y Vishnu le recomendó a los semidioses que vayan a hacer un pacto con los demonios para abatir el océano de leche. Y también Vishnu les advirtió lo que iba a pasar. Entonces los semidioses y los demonios intentaron, o sea, Indra junto con los semidioses fue a ver a Bali Maharaj, que era el rey de los demonios, hicieron este acuerdo para batir el océano de leche y buscaron levantar la montaña Mandara, que es pesadísima, es una montaña maciza de oro. La lograron mover una distancia, pero era tan pesada la montaña que cayó sobre semidioses y demonios y mató a varios de ellos. Y comprendiendo la situación, se hizo presente el señor Vishnu. Con la mirada revivió a los demonios y a los semidioses muertos, cargó la montaña pesada en Garuda y la llevó hasta donde estaba el océano de leche y le pidió a Garuda que se retire porque si no la serpiente Vasuki no se iba a acercar. Entonces, semidioses y demonios batieron el océano de leche, lo primero que se produjo fue un océano de veneno y se lo bebió Shiva. Después de eso se produjo una vaca Surabi, que se la quedaron los grandes sabios, un caballo llamado Uchaishrava, que se lo quedó Bali Maharaj, de ahí surgió el elefante Airavata, de ahí surgió la joya Kaustuba, que se quedó Krishna, de ahí surgieron las Apsaras, de ahí surgió la diosa de la fortuna, que se casó con el señor Vishnu, y también de ahí surgió Danvantari, una expansión de la Suprema Personalidad de Dios con un pote de néctar que da la inmortalidad, y, y en el momento en que Danvantari salió con el pote de néctar, se lo arrebataron los demonios. Pero debido a sus cualidades demoníacas, y este punto es el que va a la respuesta, los demonios no se podían poner de acuerdo entre sí para beber el tarro de néctar y comenzaron a pelear entre ellos, a sacarse el tarro entre unos y otros, porque esa es la cuestión, se enemistaron los demonios entre sí por el hecho de que, claro, con su egoísmo, su vanidad, su ego falso, cada uno quería ser el primero en tomar el néctar de la inmortalidad, porque las cualidades demoníacas no permiten eso, el trabajo en equipo, no permiten nada que prospere, no permiten nada que realmente sea sublime y que eleve en la vida espiritual. Entonces los semidioses preocupados fueron a ver al señor Vishnu y él les dijo que bueno, que iba a conseguir el néctar para ellos, y así es como Vishnu transformó en una mujer supremamente atractiva, Mohini Murti,
Y cuando apareció Mohini Murti en la escena, los demonios quedaron hechizados por la belleza de Mohini y le pidieron que ella resuelva el tema de la distribución del néctar. Entonces Mohini Murti hizo sentar en una fila a los semidioses, en otra a los demonios, e hizo beber primero a los semidioses hasta que se agotaron el tarro de néctar ellos. Pero un demonio se metió ahí en el medio, Raju, y llegó a beber un poco del néctar y el señor Vishnu le cortó la cabeza, pero como ya con la cabeza había bebido néctar, la cabeza quedó viva aunque el cuerpo murió y Rahu es ese planeta que provoca eclipses entre la luna y el sol. Y lo que explica el Bhagavatam es que aunque los demonios en ese momento eran más fuertes y todo lo demás, por no refugiarse en la suprema personalidad de Dios, ellos con toda la ventaja que tenían, perdieron la posibilidad de tomar el néctar. Y aunque los Mira, semidioses estaban debilitados, como se refugiaron en Sri Vishnu con toda sinceridad, Vishnu hizo todo tipo de arreglos, portar la montaña Mandara con Garuda, eh, aparecer como Mohini Murti para confundir a los demonios, y ellos lograron su objetivo de poder disfrutar del néctar y así renovar sus vidas. Entonces, digo, los demonios ni siquiera se pueden poner de acuerdo entre sí al momento de hacer algo en común. O sea que muchas cualidades demoníacas en ISKCON no nos servirían para el progreso de la institución ni para el progreso individual de cada uno. Por eso Krishna dice que las cualidades demoníacas llevan a la degradación. Solo las cualidades divinas producen liberación. Gracias. Pachami. Haribol, Hare Krishna, Chitra Prabhu, reverencias, gracias por la clase. Cuando estaba hablando de la envidia, me acordé que cuando se cerró el movimiento en la Argentina, Dayananda Das Goswami le comunicó a Prabhupada lo que había pasado, y Prabhupada dijo que fue por envidia, ¿no? Algo que a mí no sé, me llamó la atención. Mm, Nunca me hubiera imaginado que venía por ahí la cosa, ¿no? Pero con el paso de los años y escuchando los Shastras, me di cuenta que, claro, sí. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, Una respuesta a eso, llamaste a mi Prabhu. sí, A veces nosotros entendemos la envidia de una manera, pero Prabhupada entiende la envidia de otra manera en algunos casos. Porque escuchando clases de Prabhupada y leyendo traducciones de Prabhupada, Prabhupada a veces traduce, lo que Prabhupada entiende por envidia también es violencia. Por eso muchas veces que los hombres son envidiosos de los animales, porque los matan. Entonces, a veces, en el contexto de los libros de Prabhupada, envidia es violencia también. claro, sí, y sí, porque fue justamente lo que tú dices, fue así. eh, Hubo violencia. Inclusive cuando irrumpieron en el templo, hubo, por suerte, no una violencia. Arrancaban los puntis de los devotos, pero una actitud violenta, ¿cierto? Sí, es verdad eso. Aparte, se vivía un momento violento en la Argentina. Después, hay algo que, por ejemplo, con respecto a las cualidades divinas, personas que no son devotos, eh, eh, ¿te parece que pueden tener cualidades divinas? Sí, por supuesto. Sí. Y no lo digo por teoría, lo digo por haber conocido gente de ese tipo. Yo conocí gente atea con muchísimas cualidades divinas y tenemos que aprender de ellos. Lo que pasa es que esto es mi reflexión personal, no lo digo en base a los libros, esto es mi experiencia, ¿eh? Todo lo que dije anterior es yástrico. Ahora voy a lo que yo interpreto. De la gente atea que tiene cualidades divinas, tenemos que valorar sus cualidades divinas
pero no la meta de la vida de ellos. Porque en definitiva la gente atea lo que busca es complacer los sentidos, o de ellos o de los demás. O sea, la meta de una persona atea es absurda para nosotros como trascendentalistas, no tiene ningún sentido y no tenemos por qué seguir ese camino. Pero a veces ellos manifiestan mucha determinación en alguna causa, son muy compasivos, son muy, dentro de su ámbito cultivan mucho conocimiento, a veces son gente serena, reflexiva, que son cualidades que uno debería cultivar. O sea, que apreciar esas cualidades es importante en la gente que es atea. Hay que apreciar esas cualidades, pero no hay que seguir la meta de vida que ellos tienen porque en definitiva son buenas cualidades mal aplicadas. La realidad es esa. La realidad es esa. Son buenas cualidades, pero con un fin erróneo. Claro, claro. No deja de ser eh, algo de ignorancia también, ¿no? Claro, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, por otro lado, tampoco tenemos que, los que estamos practicando un proceso de elevación espiritual, tampoco tenemos que ser arrogantes, porque a veces nos volvemos como con aquellos que no practican vida espiritual, comen carne, toman alcohol, como si fueran infrahumanos, y tampoco está bien esa actitud. De desprecio o de ninguneo o de creer que uno está superado, porque uno también tiene un montón de defectos. Está bien, ha superado cosas burdas, ya no comemos carne, no sexo ilícito, no alcohol, no droga, no juegos de azar. Pero hay tantas cuestiones que tenemos que ir trabajando a nivel de conciencia, por lo menos hablo de mí, que falta un montón todavía para ser un verdadero devoto puro. Entonces, por el hecho de que Sí, uno no esté comiendo carne o por el hecho de que uno no se intoxique, tampoco uno es Shila Prabhupada. Prabhupada decía, sí, eh, hasta los monos son vegetarianos, o sea, tampoco es una gran virtud. Claro, pasa que ahí está Humada Vidyanidhi, que está en otro país, pero los argentinos somos los reyes de comer carne. Entonces, que un claro. argentino no coma asado, ya uno puede creer que es un devoto puro, porque Argentina es el paraíso de la carne. Entonces ya parece que uno es un santo por no comer carne. Pero hay mucho más que eso todavía. Acá un argentino quiere festejar un cumpleaños, una juntada, una reunión, y ya agarra una carne y la pone en un fuego, carbón, y ya está quemando carne. O sea, una cosa que... Sí. Hoy, Lo primero de explico, mayo, sí, justamente hoy, primero de mayo, la mayoría de lo que hacen es un sí, asado. sí, explico esto porque Humada Vidiani está en otra cultura, en otro país del mundo, pero acá Argentina es muy bárbaro en ese tema, con el tema de la carne. Justamente tuve una experiencia esta semana que me impresionó, ¿no? Yo practico aquagym, que es una gimnasia dentro del agua, y la profesora es una chica que, bueno, parecía muy buena, es muy buena y demás, y, y, bueno, estaba resolviendo su parte económica, ¿no? Porque hace poco había llegado de Buenos Aires, acá a Merlo, y acá la situación laboral no es fácil, ¿no? Entonces, eh, entre las ocupaciones de su esposo, eh, dijo que era carnicero y que en su casa tenía todos los elementos para instalar una carnicería. Cuando dijo eso, bueno, me impactó mucho, ¿no? Pero bueno, me sobrepuse al impacto y un poco siguiendo lo que has dicho con la clase. Y, y bueno, y yo digo, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo que no es bueno eso? Porque era su recurso económico de este momento, ¿no? Aparte de ella, bueno, da su clase, eso lo hace el esposo, no ella. Entonces, eh, bueno, comencé a hablar con ella porque le interesaba el yoga, porque tenía un problema que me llamó mucho la atención, que le sangran los ojos, ¿no? Es Ay, una chica Dios. joven, sí, una chica no, tiene 30 y pico de años, una chica joven, y que el médico le había recomendado que practique yoga. Ahí es donde yo me manifesté
y para ayudarla, tanto en el Hatha Yoga, y después la fui incorporando eh, con respecto al Bhakti Yoga. Y le dije que había un libro que la podía orientar bien con respecto al Bhakti, ¿no? No conoce el tema. Y ayer le distribuí un Bhagavad Gita Qué bueno. y lo agarró con un cariño y un amor y se lo apretó en su pecho con una felicidad. Yo dije, qué, qué, qué situación, ¿no? Porque por un lado me había impactado el tema de su esposo carnicero Mm. y por otro lado veo que es un alma que está deseosa de conocimiento, ¿no? Y de avanzar. Y yo, por supuesto, no le dije ni una palabra del tema de la carne y todo eso. Mm. Entonces apliqué la inteligencia y bueno, me salió bien, ¿no? Inclusive ahora ella venía en bicicleta, yo me voy caminando para hacer más gimnasia, y como se le rompió, eh, inclusive vive 5 cuadras de acá de mi casa, volvemos juntos caminando, unas 15 cuadras, y ahí vamos hablando, ¿no? Así que, bueno, es una situación que se me planteó y cómo actuar ante eso, ¿no? ¿Qué te parece? Que me acaba de hacer recordar una historia que me pasó en la secundaria. O sea, cuando yo estaba en la secundaria conocí ISKCON y recuerdo que tenía una preceptora, una señora muy elegante, grande, que el marido era carnicero. Pero ella me hablaba de la energía, de lo espiritual, y yo le llevé un volver a nacer. Y estaba fascinada con el volver a nacer, con las historias que contaba. Y ella me dijo, yo creía en la reencarnación, ahora lo entiendo mejor. Y a veces pasa esas cuestiones que parecen como dicotomías, ¿no? Como contradictorias. El marido carnicero y ella fascinada con un libro de Prabhupada y el cuerpo y el alma y la reencarnación. Y bueno, Krishna hace sus arreglos y los Vaishnavas son instrumentos que están en el lugar indicado, en el momento indicado, con el recurso indicado. Y bueno, gradualmente el karma después se comienza a purificar y uno se va elevando. Claro. Sí, porque aparte el marido es chef, o sea, sabe cocinar. Ah, Quizás después lo saca de eso y le da una oportunidad por otro lado. y vaya a saber cómo es todo el proceso. Pero lo que sí es una cuestión que uno no puede controlar, pero sabe que es cierto, es la potencia de los libros de Prabhupada. O sea, yo tengo un amigo que ahora ya no vive más acá, se mudó a una provincia, un muchacho que de joven era lector, buscador, intelectual, le gustaba la buena literatura, la filosofía, y un día encontró, buscando algo para leer en la biblioteca del padre, un libro de Prabhupada, y se hizo Vaishnava, y hoy es iniciado, es brahmana, muy buen devoto. Entonces, a veces uno, con la inteligencia de uno y con el conocimiento de las yastras, como que juzga ciertas situaciones de la vida de uno y de otros como favorables y como desfavorables. Pero más allá del juicio que hacemos con la inteligencia, los libros de Srila Prabhupada tienen que estar ahí en diferentes lugares de la sociedad y esos libros van a hacer su trabajo. Esos libros son la Brihad Mridanga. O sea, nosotros podemos establecer y especular y hacer cálculos. Y esto va a ser así o va a ser así. Bueno, sí, está bien, tenemos el derecho a hacerlo. Pero no nos olvidemos que Prabhupada vive en sus libros. Prabhupada vive en sus libros. O sea, es así. Prabhupada vive en sus libros y el que entra en contacto con los libros de Srila Prabhupada, algún beneficio va a recibir. Yo recuerdo en un tiempo, en mi trabajo anterior, le llevé unos libros de Prabhupada a un conocido y bueno, y él me contaba que empezó a hacer cambios en función de esos libros. Yo no le expliqué mucho de los libros. Dijo, toma, tenés esto en tu casa, cuando lo podés lo lees. Y los libros hacen su propio servicio. Sí, sí, porque lo agarró con un cariño, con un agradecimiento, Sí, eh, y bueno, sí.
Bueno, y ahora nada que ver, pero les quiero contar algo personal. Hace muchos años, en la década de los 90 vino Sila Chariadeva acá a Buenos Aires. Y en un momento terminó de dar una clase, y yo soy una persona que mm, soy como bastante respetuosa, pero ese día estuve cara dura, pero cara dura totalmente. Me había llevado una lapicera muy linda, especial, porque Chariadeva es muy top, así. No una big común, sino una muy linda, metálica, con plateado y dorado. Y cuando en un momento lo vi solo a Chariadeva, le ofrecí reverencia y le pedí por favor si me autografiaba el Bhagavad Gita. Pero así de cara dura me acerqué. Y él me puso una firma hermosa, y Dayananda Das Goswami, toda así que me ocupaba toda la página, espectacular, el autógrafo de Acharyadeva. Y yo estaba feliz con mi Bhagavad Gita. Y recuerdo que en primer año de la carrera de filosofía le hablé a unos compañeros del Bhagavad Gita y una compañera me dice, ¿me lo prestás? Y claro, y yo le di mi Bhagavad Gita autografiado por Acharyadeva. Y no me lo devolvía, no me lo devolvía, no me lo devolvía. Y un día le digo, bueno, escúchame, quiero mi libro de vuelta. Y se me da vergüenza dártelo porque mi perro lo agarró, lo mordió todo y lo rompió todo. Y me trajo el Bhagavad Gita todo despedazado. Y me perdí mi autógrafo de Acharyadeva. Oh, bueno. Ahora, ahora cuando mis alumnos me piden Bhagavad Gita, se los mando por WhatsApp en PDF. No lo van a mascar. Ahí levantó la mano Humada. Sí, Humada. Sí. Ah, gracias, Fran. Bueno, uno tiene muchas historias, ¿no? Muy bonitas que con el tiempo ya no solamente son historias así, sino que son como enseñanzas o también que te da el mazo, ¿no? Y uno lo aplica a distintas circunstancias. Bueno, yo cuando hice anteriormente la pregunta o el comentario sobre la envidia, o sea, más bien de las cualidades demoníacas, no es que uno no lo entienda, sino que también bueno, voy a decir que soy devota, ¿no? Uno también hace preguntas para las demás personas que están empezando su vida espiritual y que piensan que tal vez uno es como es y ya, sino que uno tiene que también, o sea, hacer notar que ciertas cosas no van a ayudar en su vida, ¿no? Pero, o sea, yo estaba leyendo mientras tanto porque, bueno, usted va hablando, pero también voy viendo algunas cosas, ¿no? Y como, o sea, Daksha siente envidia de Shiva, como las coesposas Rukmini y Satyabhama sienten envidia también de ellas mismas, ¿no? Pero no se puede comparar ese tipo de envidia, a la envidia que uno está como muy condicionado, porque, o sea, las puertas, las tres puertas al infierno, ¿no? La ira, la codicia y la lujuria, ¿no? Y todo aquello que esté independiente de satisfacer el deseo de Krishna se debe considerar lujuria. Entonces, ajá. Entonces, la envidia, o sea, es algo que está también en nosotros, como muchas cosas. Antes los demonios vivían en otros planetas, en otros no solo en planetas, sino creo que en otros universos, planetas, países, ¿no? O continentes, ¿no? Pero ahora eso están en nosotros. Pero pienso que, o más bien como dicen las escrituras, lo que uno alimente más, lo que uno saque más, es lo que va a prevalecer, porque en sí el alma es pura, ¿no? Entonces, el alma es pura y los ajáncaras, los deseos, nos están acompañando desde, uff, muchos miles de años, ¿no? O millones de años, desde todos nuestros nacimientos, nuestras vidas de diferentes especies y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente, pues cuando uno tiene muy malas cualidades, es difícil llevar o relacionarse, ¿no? O llevar o hacer un proyecto, porque eso va, como usted bien lo explicó, el pasatiempo de los asuras y los semidioses, y entre ellos mismos están buscando cómo pelear, ¿no? Porque es una tendencia muy marcada. Eso.
¿no? Sí, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí. Sí, Ah, porque están pasando justo un grupo de músicos por acá por la puerta de casa y yo casi que no los escuchaba a ustedes. Sí, a ver, es lógico que cuando uno comienza en su vida espiritual, viene cargado de muchas anartas y nos pasa a todos eso. Pero bueno, lo importante es que realmente, nosotros no tenemos una fe ciega en el Bhakti, porque cuando pasan los años, uno puede percibir con su inteligencia cómo fue superando ciertas anartas, y la fe no es ciega, hay realizaciones. Uno ve cómo ha mejorado el carácter de uno, cómo ha mejorado la conciencia de uno, cómo hay ciertas cualidades negativas que antes a uno lo afectaban mucho y cómo ya ahora quedaron en el pasado. O sea, este proceso tiene esa característica de que nos permite percibir el resultado y es muy importante eso. O sea, no es que tenemos una fe ciega de que esto funciona o una fe teórica. Nosotros podemos percibirlo con el paso de los años. ¿Dónde estábamos antes y dónde estamos ahora? Y eso genera también mucha fe en algo que quiero compartir con ustedes. Es que a veces la gente que es muy inteligente tiende a ser como obsesiva, tiende como a calcular demasiado las cosas, como a que todo esté dentro de un orden muy minucioso. Pero en definitiva uno descubre que Krishna es el controlador supremo. Y eso da mucha alegría y mucha confianza, porque a veces uno con su propio cálculo dice, bueno, tal vez este defecto no lo puedo superar, o tal vez esta narta siempre la voy a tener, pero en mi experiencia práctica, Krishna siempre hizo arreglos para que surjan ciertas circunstancias, para mí incalculadas o inesperadas, que me ha permitido tomar cada vez más refugio en él y en sus devotos. Entonces, ese punto está bueno. Nunca estamos solos en la vida espiritual, nunca estamos solos. Y aunque, como dice una canción de un tema de acá de Argentina, la traduzco a versión Vaishnava, aunque todavía a Krishna no lo veamos, Krishna siempre está, siempre está. Y aunque uno tenga a veces cálculos de que esto va a ser fácil o va a ser difícil, eh, Krishna es el controlador supremo y se dan situaciones en las que uno aprende a depender cada vez más de él, a reconocer su presencia, a estar agradecido con las cualidades que nos da. Uno si está atento ve todos los arreglos que hay a nuestro alrededor, es más. Es lo que dice Prabhupada, este mundo material es como un océano, ¿sí? De en esencia. Pero para aquel que practica Bhakti en serio, es como que todo el océano de la existencia material se reduce a la cantidad de agua que hay en la huella de la pezuña de la pisada de un ternero. Porque cuando uno está en serio practicando vida espiritual, todo lo que sucede a nuestro alrededor es un arreglo para avanzar. Y lo interesante es cuando uno comienza a verlo así. Ah, bueno, yo tengo con un devoto esta diferencia. Bueno, ¿qué tengo que limar en mí para aprender? O en mi trabajo con un jefe tengo este problema. Bueno, ¿qué tengo que modificar en mí? Y realmente si uno se levanta temprano y en Brahma Muhurta ofrece reverencias y oraciones al Guru y al Acharya y canta las rondas para el placer de Chaitanya Mahaprabhu y el Panchatattva, con el deseo sincero de avanzar en la vida espiritual, todo el resto del día estamos recibiendo inteligencia de Paramatma para poder relacionar todo con Krishna y conectarlo con la vida espiritual y hasta hacer de las cosas de la familia y del trabajo, no solamente cuando estamos con los devotos y en el templo, sino que hasta en las cosas laborales o en las relaciones familiares, vemos todo un arreglo como posibilidad de avance, porque la inteligencia está despierta todo el día si uno hace Bhakti Yoga Brahma Muhurta. Es muy importante eso, porque donde una persona que está dormida en sentido espiritual ve una dificultad, uno ve una oportunidad de avance, porque la inteligencia espiritual está despierta. Ahí había Denupal Prabhu levantado la mano. Hare Krishna. Sí, yo quería hacer un comentario, pero este comentario es algo, ejemplo, que el ejemplo de que mismos, el que decía, los mismos asuras estaban enojados entre sí y se resolvía a ver quién tenía el Amrita, ¿no? Y
cuando vos dijiste eso de descripción del pasatiempo del batido del océano, me acordé de una noticia, ¿no? Uno cuando tiene la computadora hay una parte de Microsoft que te da noticias, ¿no? Y una de las noticias que me impactó fue que una marca muy conocida de remeras, ¿no? Con ese lagarto así, estaba dándole plata para que los guachiturros no usaran la remera porque lo iban lo iban a- le daban mala imagen a la remera, ¿no? Entonces yo decía, qué loco, estamos tan envidiosos, estamos deseosos, codiciosos de tener que la marca se venda por todos lados del mundo. Y cuando ya tiene un valor, le prohíbe a unas personas que no lo usen y encima dice que le pagan a ellos para que no la usen. Entonces los vagos rechazaron la propuesta y se pusieron un logo más grande. Entonces todas las presentaciones fueron un logo así. Entonces uno dice, ¿cómo es hacer diferencia entre de ser tan codicioso a seleccionar la codicia para que sea más cool? Entonces, realmente se me vino ese batido de, ya tenías el néctar de la inmortalidad y te vas a pelear, lo único que tenías que tomar es un poquito, no tomate tanto. A mí sí. Sí, sí, bueno, pero es así. El Bhagavad Gita dice que la lujuria y la codicia son insaciables y arden como el fuego. O sea, lo que pasa es que el que está en bondad tiene otra lógica. El que está en bondad, con tener lo suficiente para mantener cuerpo y alma juntos, con tener lo suficiente, como dice el capítulo 3 del Bhagavad Gita, Karma Yoga, para tener una vida confortable, ya está. Porque la meta de una persona inteligente es alcanzar la autorrealización. Pero cuando uno no busca la autorrealización, sus deseos materiales no tienen límite. Ahí está el tema. O sea, en definitiva, a ver, no quisiera que nadie tome esto mal, pero la verdad, es que el Bhagavatam dice que con cada crepúsculo que nosotros vemos, el cuerpo tiene un día menos de vida. Y la verdad, a veces uno tiene deseos, uno tiene ego falso, se identifica con el cuerpo, uno está preocupado a veces por algún proyecto material que no le salió como uno quería. Pero la verdad es que el cuerpo al final termina hecho cenizas o termina descompuesto dentro o fuera de un cajón. Y el alma se tiene que ir del cuerpo. Y no nos llevamos nada de lo que nos compramos, ni nada de lo que heredamos, ni no nos llevamos a ningún ser que hemos amado, ni nos llevamos el cuerpo que tanto hemos mimado. Uno de esta vida se lleva su karma. Y si es inteligente y practica bhakti yoga, uno se lleva todo el avance que ha logrado en la práctica del bhakti. Y si no se libera en esta vida, el avance de la práctica del bhakti se acumula vida tras vida hasta que finalmente podemos liberarnos. Entonces, en realidad, cuando uno canta yapa en la madrugada en Brahma Muhurta, uno tiene que cantar con el sentimiento de que el santo nombre de Krishna es mi único refugio, porque toda la gente que nos protegía cuando éramos chicos ya muchos han fallecido, porque mucha gente que han sido capaz que nuestros amigos han viajado o se han ido, y el que está todos los días con nosotros es el Maha Mantra Hare Krishna, sin excepción, es el único refugio. Los padres ya no están, los abuelos ya no están, a veces nuestra pareja ya no está, pero ¿quién está siempre? El santo nombre, y es nuestro único refugio. Hay que cantar con la conciencia de que el santo nombre es el único refugio. Hay que cantar con la conciencia de que el santo nombre es la única riqueza, porque como decía, cuando el cuerpo muera no nos llevamos nada de lo que compramos, no nos llevamos ningún ser querido ni el propio cuerpo que tanto mimamos, pero sí nos llevamos el avance del canto del Maha Mantra Hare Krishna. Esa es verdadera riqueza, el avance de cantar el santo nombre. Y también uno tiene que cantar con la conciencia, la yapa en la madrugada, en Brahma Muhurta, de que el santo nombre es la máxima felicidad. Porque a veces uno cuando es muy jovencito puede tener muchas ilusiones, muchas mayas, pero ya cuando uno creció, ya disfrutó de los placeres sensuales, ya uno disfrutó
de los placeres intelectuales, ya uno disfrutó de tantas cosas de este mundo material. Y también uno disfrutó del kirtan con los Vaishnavas, del Vayan con los Vaishnavas, de la buena yapa, y uno encuentra en el Santo Nombre un éxtasis que ningún placer material puede ni superar ni igualar. Entonces es muy importante cuando uno en Brahma Muhurta está cantando las rondas, ser consciente de que el Santo Nombre de Krishna es mi único refugio, es mi única riqueza y es mi máxima felicidad. Muy importante sentir eso al cantar el Maha Mantra. Y uno se siente afortunado porque con cada atardecer, cuando uno cantó sus rondas, cuando uno siguió los principios, cuando uno leyó los libros, cuando uno ofreció prasadam, cuando uno hizo algún servicio para Krishna y los devotos bajo la guía del Guru y de la Acharya, y sobre todo cuando uno recordó a Krishna ese día y cuando uno intensificó su deseo de amar a Krishna de verdad, es un día ganado, toda una victoria ese día. Uno termina feliz el día. Aunque en el medio haya trabajado, se haya cansado, es un día ganado, completamente ganado. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no tengo muchas más cosas que decir. No sé, le quería agradecer a Chitra Prabhu. Muchas gracias por compartir el Día del Trabajador este capítulo, y todo lo que se estuvo hablando y haciendo todas las preguntas a los devotos. Así que muy agradecido y que, bueno, que podamos terminar así con la yapa, con un mantra Hare Krishna todos cantándolo, así Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Vale. Rama, 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 Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare. Aum tat- Punto. Bueno, muchísimas gracias a todos los devotos. El sábado vamos a tener a Karuña Nitai con el Shimad Bhattan, y seguro que después que nos ordenemos la otra semana, volveremos otra vez con algún programa para el fin de semana, si Krishna quiere, así que volveremos así. Así que vamos a tener programa sábado y domingo, así que los esperamos. Mañana no, mañana vamos a hacer otra cosa. Así que les agradezco a todos y estamos en contacto. Muchas Hare gracias, Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Gracias, Ivonne. Chitra, por la Muchas clase. gracias de las redes sociales. Estaba César, estaba Libros Chandra y María de los Ángeles también. Muchas gracias por seguirnos. Así que a todos, Hare Krishna. Nos vemos el Igual, sábado, Janmastami. Hare Krishna. Después les mando la invitación. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna. Hare Bol.